de la zona costero marina de México. Los panelistas para este panel son el senador Raúl Pozos, la doctora Evelia Rivera, quien nos ayudará como moderadora, el subsecretario Rodolfo Lacy Tamayo, la directora general del INEC, Amparo Martínez Arroyo, el director general de INAPESCA, el doctor Pablo Arenas Fuentes. Les comparto un poco de la semblanza curricular de la moderadora del día de hoy, la doctora Evelia Rivera. Es profesora e investigadora del Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México durante 27 años. Estudió la licenciatura en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría y el doctorado en Política Marina y Manejo Costero en la Universidad de Delaware. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1. Es coordinadora de la Red Mexicana de Manejo Integrado de la Zona Costera y Marina desde hace 10 años. Estuvo en el servicio público por 10 años como secretaria de Medio Ambiente del Estado de Campeche. Estuvo coordinando la Sexta Comunicación Nacional de Cambio Climático ante la Comisión Marco de la ONU en el mismo tema. Ha participado en 40 proyectos de investigación, impartido más de 100 conferencias y ha dirigido tesis de licenciatura y posgrado a 20 estudiantes. Tiene publicados 10 libros, 20 capítulos en diferentes libros, 52 artículos científicos y de divulgación. Pertenece a numerosas asociaciones y sociedades científicas y es miembro fundador del Global Forum of Oceans, Coasts and Islands, creado durante la Cumbre de la Tierra sobre el Desarrollo Sostenible. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días. Es un placer tener este primer panel de manejo integrado de la zona costera. Las semblanzas de nuestros panelistas, vamos a empezar por las damas. La doctora María Amparo Martínez es bióloga por la UNAM, tiene también una maestría en la Facultad de Ciencias y un doctorado en Ecología en la Universidad de Barcelona, España. Ella obtuvo una mención summa cum laude, eso significa de las mejores estudiantes e investigadoras en su generación. Es experta en el análisis de problemas ambientales, así como en las relaciones entre la ciencia y la sociedad. Esta línea le ha permitido contribuir con diferentes aspectos en la aplicación de la ciencia y la gestión pública. Ella actualmente es la directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y es un verdadero privilegio tenerla aquí. Gracias, Amparo. El doctor Pablo Roberto Arenas Fuentes es biólogo egresado también de la UNAM y tiene una maestría por la misma casa de estudios, con especialidad en Administración de Recursos Naturales y Ecología de Poblaciones. Es doctor en Administración y Conservación de Pesquerías por la Universidad de Washington en Seattle. Actualmente él cuenta con más de 30 años de experiencia en la evaluación y administración de las pesquerías y en general en la conservación de los recursos naturales. Fue investigador y científico principal de la CIAT en Washington y coordinador del programa conjunto México-Estados Unidos sobre la evaluación de pelágicos menores del Pacífico, antes de llegar a ser el director general del INAPESCA. Es un privilegio, Pablo, estar contigo en el panel. Tenemos también a la distinguida presencia del doctor Rodolfo Lacy Tamayo. Él tiene un doctorado en Ciencias e Ingeniería Ambiental por la Universidad Autónoma Metropolitana y una maestría en Estudios Urbanos y Planeación por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Actualmente ocupa el cargo de subsecretario de Planeación y Política Ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y esto es decir todo el bagaje en menos de 5 segundos, porque verdaderamente es un privilegio el doctor Lacy, su trayectoria es enorme. Gracias, Rodolfo. Y bueno, el senador Raúl Pozos Lanz es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Campeche y cuenta con una maestría en Administración Pública por la Universidad Anáhuac. Él cuenta con varios diplomados en políticas públicas, por ejemplo, la del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública. Él ha tenido una larga trayectoria construida dentro
de la política en el Partido Republicano Institucional desde muy joven. Él fue coordinador de las Juventudes Priistas en el estado de Campeche. Ejerció el cargo de secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares en el estado y fue secretario de Desarrollo Regional y Social de Campeche. Ahí fue donde tuve el privilegio de colaborar con él, y actualmente es senador por la República. Él tiene varios puestos dentro de diversas comisiones dentro del Senado, es un senador muy activo, que por dato nada más curioso, no tiene una sola falta en el, perdón, hay que decirlo, Raúl, es muy importante, no tienes una sola falta al trabajo. Y bueno, ya lo dijo el coordinador del Senado, siempre tienes resultados, como los obtuviste en Campeche, igual aquí. Muchísimas gracias por estar aquí. Entonces, bueno, vamos a comenzar con las presentaciones de este panel. Comenzaremos, por favor, con la importancia de los mares. ¿Qué significa realmente los mares y las costas a nivel nacional para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales? Bien, gracias, Evelia. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias al senador Pozo por la invitación y por esta iniciativa de manejo integral y gobernanza de mares y costas. Yo creo que el título, bueno, pues ya nos sugiere una temática muy particular, porque efectivamente en mares y costas, pues nosotros tenemos pues un sentimiento básicamente de angustia sobre cómo se están accesando a los recursos de nuestros mares y cómo estamos manejando pues nuestros ecosistemas costeros en relación a los ecosistemas terrestres y los marinos, que son, digamos, esa interfase altamente vulnerable en donde tenemos una gran biodiversidad, un conjunto de procesos físico-químicos, biológicos, que son sumamente susceptibles a las modificaciones climáticas y en donde vemos riesgos no solamente a nuestro patrimonio natural, sino también riesgos a la población que ahí se asienta. Es un tema muy complejo, podríamos hablar de todas las dimensiones, pero hay que verlo pues desde lo general a lo particular. Si me permiten, voy a hacer un recorrido así mental básico de cuál es la circunstancia de la gestión marina y costera a nivel internacional y cuál es el compromiso de México en ese contexto, y después cuáles son las acciones que estamos siguiendo, ¿no?, recientes y en general las que estamos visualizando en la agenda legislativa. Lo primero es que México, ustedes saben, en septiembre del 2015 se comprometió en los Objetivos de Desarrollo Sostenible a llevar a cabo una agenda con objetivos claros, y el 14 es el de la preservación de los ecosistemas costeros, marinos, acuáticos, precisamente para un manejo sustentable de los recursos del mar, ¿no? La verdad es que este objetivo pues representa un reto prácticamente planetario. O sea, aquí la doctora en Ecología Marina, que ese es un pequeño detalle importante en la participación de este panel, de la doctora Amparo Martínez, no me dejará mentir que desde el punto de vista de la biosfera, pues el mar es el 99% del espacio en donde se puede desarrollar la vida. Evidentemente, pues nosotros estamos acostumbrados a ver la parte terrestre, porque pues, somos una especie terrestre, pero los océanos en su profundidad, ¿no?, tienen una superficie volumétrica, pues, o un espacio volumétrico mucho mayor al de la biosfera, que es esta pequeña capa delgada terrestre, ¿no? Entonces, ahí tenemos un conjunto pues, de recursos que en gran medida conocemos de manera indirecta, ¿no? Y en gran medida también, y igual no me dejará mentir aquí nuestro especialista en la pesca, pues los extraemos como extraemos los minerales de la tierra, ¿no? O sea, encontramos algo y lo sacamos, ¿sí? A veces nos parece que ese recurso que sacamos
se reproduce porque vuelve a aparecer en el mismo lugar o cerca, y lo volvemos a encontrar y lo volvemos a sacar. Y eso pues no es sustentable, ¿no? Y así pues todas las pesquerías pues tienen un proceso de abatimiento terrible, que nos dan cuenta de la sobreexplotación que hemos hecho de los recursos marinos, particularmente hablando de los peces. Pero recientemente hay hallazgos que son particularmente importantes, dada la magnitud del crecimiento económico del planeta. Entonces, hace menos de un mes salieron notas muy claras de diversos institutos que decían: todos los peces del Atlántico en el estómago traen plásticos, ¿no? Y entonces el gobierno francés nos convocó esta semana en la Guyana francesa a firmar un acuerdo de compromiso para evitar el depósito de plásticos en los mares. Sí, estamos en esta semana discutiendo junto con muchos otros países, particularmente del Caribe, pues qué podríamos hacer para solucionar ya no el problema de las grandes masas de plástico que se han acumulado en diversos espacios oceánicos, sino ya específicamente de lo que está pasando con estas microfracciones o residuos de plásticos que literalmente van a los peces que nosotros comemos. Algunos sí se bioprocesan y nos llegan a afectar por su toxicidad, pero otros no, otros pareciera que son inertes, pero en realidad tenemos un problema de esa naturaleza. Si a estas pequeñas circunstancias le agregamos la climática, y ahorita la voy a comentar en dos de las dimensiones que son relevantes, pues esta angustia de la cual hablaba al principio, pues va tomando forma y dimensión, ¿no? Cuando nosotros arrojamos dióxido de carbono a la atmósfera, sabemos que el 30% de ese dióxido de carbono se atrapa en los océanos, a veces por procesos fotosintéticos, generando biomasa, pero a veces simplemente se diluye, se disuelve en el mar y forma ácido carbónico, y ese ácido carbónico puede afectar a los, está afectando a los arrecifes de coral. Recientemente yo volví a revisar los documentos de adaptación al cambio climático en mares y costas, los que publicó el IPCC, y aquí me adelanto a un anuncio de que en este mes México va a ser sede del IPCC, de su reunión mundial. Entonces ahí vamos a volver a tocar el tema. Yo creo que aquí todos los que estamos aquí que son interesados en esta temática, pues hay que estar alertas a lo que pase a finales del mes de marzo, porque dice, bueno, una vez que el arrecife coral se blanquea, el único proceso que podemos humanamente hacer es abandonar ese espacio, porque no hay forma de revertir el daño al arrecife de coral, porque hay un proceso de acidificación ya mantenido ahí. Por otro lado, conforme la temperatura, esa es la segunda dimensión importante, después de la acidificación, por otro lado, la temperatura, si se aumenta en la atmósfera, esa temperatura se transfiere a los océanos. Y recientemente también reportes del IPCC dijeron, bueno, los océanos no solamente acumulan temperatura en la superficie, los primeros metros de la superficie del océano, sino que también en las profundidades. Y esa es la explicación ya en nuevas modelaciones climáticas del planeta, de por qué, no obstante que han aumentado las concentraciones de dióxido de carbono, la temperatura no ha aumentado lo que, digamos, las ecuaciones de Arrhenius nos dirían que tendría que aumentar. ¿Por qué? Porque hay un proceso de acumulación, como si fuera una batería térmica en los océanos. Y eso, ustedes saben muy bien, también por otros investigadores, algunos que han participado en el IPCC, que pues es el alimento, la energía necesaria de los huracanes. Entonces, pues conforme aumenta 1 grado la temperatura de los océanos, aumenta un 25% las velocidades en los huracanes. Entonces, pues vientos huracanados de 100 kilómetros se vuelven vientos huracanados de 125 kilómetros por hora, y eso, pues muchas de las estructuras humanas, me refiero
carreteras, edificios, hoteles, etcétera, no lo aguantan y se vuelve pues más grave el efecto del calentamiento global por esta circunstancia. ¿Qué podemos hacer para eso? Bueno, todo lo que estamos haciendo en la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, pero una vez que se da el fenómeno, una vez que el océano acumula calor, no lo libera hasta después de 1000 años, literalmente. Entonces es muy difícil revertir en nuestra generación esos procesos, el de acidificación y el de aumento de temperatura. Entonces mucho de lo que nosotros como civilización hemos logrado para tener este confort que ahorita, del cual estamos gozando ahorita, pues ha causado estos daños que son en nuestra generación irreversibles, son tipping points ya en donde nosotros no vamos a volver a ver, por ejemplo, los arrecifes de coral en Australia o en el Caribe mexicano sin una afectación como la que estaba yo mencionando. Bueno, entonces es un objetivo de la Agenda 2030 tratar de que estos fenómenos disminuyan, pero en realidad, por lo que les estoy platicando, lo que debemos hacer en nuestra agenda es disminuir el estrés en el cual estamos sometiendo la mayor parte de nuestros ecosistemas costeros y marinos. ¿Qué estrés? Pues arrojar basura, aguas residuales sin tratar, la sobrepesca, ¿no? Pensar que los mares y los océanos aguantan todo, ¿no? Y, por ejemplo, pues entonces ser más intensamente activos en los protocolos internacionales y los protocolos específicos para el control de la contaminación en mares y costas. Lo comentó el senador Pozos, bueno, y la senadora Silvia Garza, que tenemos que abordar el tema de MARPOL en el anexo 6. MARPOL se había dedicado en distintos anexos, es una convención para controlar la contaminación de los buques, a regular vertimientos derivados de los buques a las aguas, siendo sustancias líquidas o sólidas, y ahora el anexo 6 pues atiende lo que son emisiones atmosféricas. Entonces México tiene que adherirse al anexo 6 de MARPOL y a su vez tiene que establecer lo que llamamos en el acrónimo en inglés, una ECA, una área de control de emisiones, particularmente de contaminantes climáticos de vida corta o partículas negras de hollín. Entonces, tenemos un contexto, vamos a decir, internacional con convenciones, porque pues, los espacios marinos son básicamente espacios en donde tenemos un flujo internacional de buques, y intereses comunes, todas las especies que migran de un lado a otro, etcétera. Entonces, ese marco de regulación, vamos a decir, internacional, se complementa con un marco de regulación nacional. Lo primero que hemos hecho nosotros, como ustedes saben, en esta administración, pues es tratar de cumplir con las metas de Aichi, que son metas en la Convención Marco de Biodiversidad de las Naciones Unidas, que nos comprometimos a proteger el 10% de nuestros ecosistemas marinos. Bueno, esa meta en la pasada COP13 de Cancún la rebasamos, llegamos a 17% al establecer las reservas de la biosfera del Caribe mexicano, del Pacífico mexicano profundo, porque ahora en los mares profundos pues hay nuevas tecnologías que precisamente permiten la explotación de recursos minerales, y es necesario empezar a proteger esos espacios. Tal vez ahí nos estamos adelantando un poquito, pero es importante hacerlo porque ya hay prospecciones y hay intenciones de hacerlo pues de una manera desregulada, que es cuando pues más riesgo tenemos desde el punto de vista ambiental en una actividad industrial. Y la reserva de la biosfera de las islas del Pacífico, las que están asociadas más a la dinámica, vamos a decir, ecológica de la península de Baja California Sur. Pero en ese contexto nosotros tenemos además ordenamientos ecológicos territoriales marinos. Tenemos el 50% ya decretado, nos falta decretar el otro 50%, y tenemos proyectos específicos binacionales, internacionales, como el del Golfo de México, financiados por el Global Environmental Facility, para conformar una política de un manejo integral de los mares y costas. Pero sí es una tarea pendiente, porque nos faltan a mi juicio, ¿no?
tres aspectos: más normatividad y regulación para el uso sustentable, y esta voluntad del Senado de crear, decían, un producto legislativo que nos dé esa regulación es importante. Nos falta acceso al mar. La Secretaría de Marina hace un espléndido trabajo, la verdad. Ellos son prácticamente la Secretaría de Medio Ambiente en el mar, y tienen pues acceso al mar, pero solo ellos tienen acceso al mar, la mercante tal vez, los pescadores tal vez, pero desde el punto de vista de gobernanza, nuestra accesibilidad al mar ahora la podemos facilitar con sensores remotos, ¿no? Satélites o drones y otras tecnologías, ¿no? Pero tenemos poco acceso al mar, ¿sí? Y entonces, y eso tiene un impacto presupuestal, y ahí es donde se detienen un poco las cosas. Como nación, como Estado mexicano, tenemos que dedicarle más recursos al acceso al mar y a la gobernanza del mar, ¿no? Esa es otra dimensión que a mi juicio me parece importante. Y la otra es de diagnóstico de los recursos marinos. O sea, pero ese no es un problema nada más de México, es un problema mundial. No sabemos, por ejemplo, cada vez que encallan ballenas, etcétera, ¿por qué se despistan, si es que esa es la palabra correcta, las pobres ballenas y encallan en los mares, y hay mortandades masivas, por ejemplo, ahora en Chile, ¿no? Sabemos que en la medida en que se aumenta la temperatura de los mares, este fenómeno del Niño se va globalizando, y si aumentan a 2 grados centígrados la temperatura del planeta, pues vamos a llegar a un Niño permanente. Eso es lo que dice Kerry Emanuel, ¿no? Uno de los especialistas en esta temática. Entonces, con esto concluyo yo. Es una tarea pendiente, no obstante que tenemos muchos elementos articuladores para el mar, muchos elementos, digamos, de regulación para actividades comerciales desde la perspectiva comercial de la pesca o del turismo o de la navegación, pero nos falta ese manejo integral y esa gobernanza con una visión de futuro, tratando de cumplir con lo que decía yo, la meta de desarrollo sostenible, el número 14, de protección de los mares y los recursos que ahí están comprometidos. Pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Rodolfo. Excelente panorámica. Le vamos a pedir a la doctora Amparo Martínez que por favor nos platique. Justamente en toda esta situación había un hilo conductor, y yo creo que es el reto más grande que nos estamos enfrentando, y eso es los efectos del cambio climático y los acuerdos que se tomaron en París y después los acuerdos que se toman en Marrakech, en Marruecos, tienen mucho que ver. Pero México, ¿qué está haciendo? ¿Cómo está portándose? ¿Cuáles son las problemáticas que la institución de investigación que sustenta la toma de decisiones está viendo y está orientando? Por favor. Muchísimas gracias, muy buenos días. Pues la verdad es que un foro como estos es todos los que trabajamos en ambiente y sobre todo que tenemos una cierta inclinación hacia los mares, pues estamos siempre ávidos de que podamos contribuir, que podamos conversar con otros, aprender y sobre todo juntar esfuerzos para tener resultados. Yo muy rápidamente me voy a ir, me parece que el panorama que ya dio el doctor Lassi es excelente. Algunas cosas solamente las mencionaré como para que estemos en el mismo canal. Y para poder hablar específicamente del cambio climático. ¿Yo le cambio o ustedes le cambian? Bueno, en términos generales vamos a hablar de algunos de estos temas. La que sigue. Esto ya lo han mencionado, nada más está aquí mapeado toda la gran extensión que tenemos de mar territorial. No pusimos aquí, pusimos la más reciente de INEGI, no pusimos la que contiene las áreas naturales protegidas, pero es importante señalar que México tiene áreas naturales protegidas que están conectadas con las de Norteamérica, en términos conectadas en términos ecológicos y conectadas en términos de acuerdos internacionales de protección, de dar una posibilidad de continuidad ecosistémica, y que hemos trabajado
con esa parte también. Y por supuesto tenemos el acuerdo con Norteamérica, pero tenemos una gran afinidad y mucho trabajo también, sobre todo por desarrollar con la parte de Centroamérica y Sudamérica. Ahora, precisamente en las reuniones que ha habido internacionales de las que les voy a hablar, en Because the Ocean y otra que se llama Nuestros Océanos, estamos trabajando mucho con Chile, con Colombia, con Perú, para poder hacer tal vez planes regionales para el Pacífico, en este caso, en donde hagamos actividades conjuntas. La que sigue, por favor. Bueno, la zona costera no tengo que argumentarles demasiado su importancia. La que sigue, todos lo tenemos claro. Tal vez hablar un poquito más del papel de los océanos en el clima. El papel de los océanos en el clima es en la historia de nuestro planeta fundamental, desde su formación, que cambió la composición atmosférica cuando hubo toda una condensación de las sustancias que estaban en la atmósfera, se formaron los océanos, y eso fue como el primer gran cambio ocasionado por su presencia, al tener diluidos muchas de los compuestos que antes estaban en la atmósfera, y que entonces cambiaron la dinámica de la entrada de la energía solar y lo que pasaba aquí. Pero actualmente todos sabemos que la atmósfera y los océanos constituyen el motor termodinámico del clima. Esta entrada de nuestra principal fuente de nuestra fuente de energía, que es el sol, y que llega a toda la parte media, por la media del planeta, por la inclinación que tiene nuestro planeta, se distribuye hacia los polos, generando los diferentes climas que conocemos, básicamente por las corrientes oceánicas y por los vientos y por la atmósfera. Entonces, este gran motor que tiene que trabajar acopladamente es el que está sufriendo los mayores cambios, y que como ya comentaba el doctor Lassi, de momento pueden no ser perceptibles, pero hay mucha preocupación de en qué momento algunos de estos desacoplamientos o estos fenómenos están ocurriendo, se van a manifestar. Tenemos entonces que además los mares, por su extensión, porque este planeta todos sabemos que es principalmente mar, atrapan los contaminantes atmosféricos, la que sigue, y tienen en términos relativos, digamos, son los reservorios que le estoy poniendo aquí, tanto la biomasa viviente, que parecería que tiene mucho más que todos nosotros cuando nos vemos en el metro o en los auditorios pensamos que no puede haber mayor aglomeración. Bueno, pues somos nada más ese poquito de gigatoneladas de carbono. Sin embargo, es en los mares, que está todo abajo, donde están almacenadas la mayor cantidad de carbono, y que se puede tener. Este fenómeno de acidificación que ya comentaba el doctor Lassi, una de las cosas que está haciendo es que está provocando que se deshagan muchas estructuras calcáreas, y que también que tengamos distintos tipos de reacciones con la pesquería, con el fitoplancton, que es la comida de la mayor parte de los peces comerciales que tenemos, fitoplancton y zooplancton, y nos puede modificar también la integridad ecosistémica marina cuando estamos haciendo ya un análisis más detallado. La que sigue, por favor. En este sentido, también hay que hablar mucho a favor de fortalecer la investigación marina, porque eso nadie lo va a hacer por nosotros. Estas pequeñas alteraciones en los ecosistemas, en la integridad ecosistémica, tiene que ver con procesos
que si bien en el mar, como pasa mucho en la atmósfera, muchos de ellos se comparten y no tienen fronteras, también hay muchos procesos locales, por la orografía, por la ubicación, y entonces necesitamos saber qué está pasando en cada uno de estos grandes ecosistemas, y necesitamos hacerlo con investigación regional, con investigación local, y esto es muy importante que se apoye. Y ahora nos encontramos, cuando estamos tratando de hacer los diagnósticos de qué pasa en México, que pues nos tenemos que ir hacia lo más obvio, las cosas más grandes, porque nos falta esa aproximación de investigación más sistemática y más de detalle, y el compartir datos, por supuesto. Entonces, bueno, en esto los océanos han absorbido el 30% del dióxido de carbono desde el inicio de la revolución industrial. Ya se había comentado esto de la acidificación y el aumento de la temperatura, y que también tiene que ver con esta proyección que hacen todos los modelos del aumento en el nivel del mar. La que sigue, por favor. Aquí no me voy a meter mucho para no quitarle el tema al capitán Caracas, que sé que va a hablar al rato de CIMARES, pero solamente para comentar que de las actividades interinstitucionales que se están haciendo en la Federación, una muy importante es la conformación de esta Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas, en el que participamos 10 secretarías y varios organismos del Gobierno Federal. Lleva la cabeza la Secretaría de Marina, ellos les van a hablar del tema, pero quisiera comentarles que en estos grupos en los que trabajamos, estas 10 secretarías que están energía, turismo, además de la del medio ambiente, están energía, turismo, gobernación, salud, están realmente economía, en fin, están comunicaciones y transportes. Participamos en estos grupos de trabajo que están haciendo realmente un esfuerzo de integración y sobre todo de ubicar los esfuerzos aislados que hay por todo el país y por los distintos niveles de gobierno en algunos puntos de la actividad marina y de la protección a los mares, porque si no logramos organizarnos y trabajar coordinadamente, confluir en espacio y tiempo, digamos, no hay manera de que tengamos resultados mejores o más rápidos. La que sigue, por favor. Esto también decía que se lo voy a dejar al capitán Caracas, pero los grandes objetivos es precisamente el mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las poblaciones costeras, fortalecer las economías locales y asegurar sobre todo que la estructura y función de los ecosistemas marino-costeros no sufran alteraciones irreversibles. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, y vamos un poco con la parte internacional. Una reunión muy importante, ha habido muchísimas reuniones, todos lo sabemos, creo que todos los estamos aquí, hemos estado en montones de reuniones a nivel internacional tratando esto, pero la reunión de esta declaratoria que se llamó Because the Ocean, que estuvieron lideradas por Mónaco y por Francia básicamente, tienen la importancia o el distintivo de que se llaman en un momento en el que el mundo está decidiendo conjuntamente muchas cosas, en las que los países, empezando en 2015, digamos, para hablar solamente de estos últimos años, en septiembre en la ONU decide los objetivos de desarrollo sostenible, o sea, que sustituyen a los objetivos del milenio, pero con mucho más precisión y acciones que realizar. Y después viene la reunión de París, de los acuerdos de París, en donde también estos mismos países deciden que hay que cambiar el rumbo del desarrollo, que ya no se puede seguir así, digamos que es la decisión más importante de los acuerdos de París, independientemente ya de cada uno de ellos, de los que vamos a hablar después. La decisión más importante es que los países
hayan acordado que es necesario cambiar la forma en la que nos estamos desarrollando y que hay que transitar por otros caminos y otras estrategias. Entonces, Because the Ocean se ubica justo al inicio de la reunión de París, de la COP21, porque la COP empezaba el lunes y el domingo se hace una reunión de todos los países que suscribimos esta declaración en favor de trabajar por los océanos, porque resulta que a pesar de que están integrados de manera muy importante en todos los análisis del IPCC, como ya se mencionaba y todo, en los acuerdos internacionales y en el convenio, en los convenios que estaban haciendo, no se habla de los mares específicamente como acuerdos de qué hacer. Están incluidos en la parte general de mitigación, en la parte general de adaptación, pero a pesar de ser la mayor superficie del planeta, no se trataba en esto. Entonces, en esta declaratoria se pide a la Convención que hable específicamente de los mares y que tome acuerdos específicos sobre los mares, y entonces se realiza antes de que empiece. La que sigue, por favor. Hay otra iniciativa muy importante que se hace después de los acuerdos de París, y que está relacionada también con la declaración de Because the Ocean, pero esta se hace desde América. Esta la llaman básicamente Chile y Estados Unidos, en particular la vicepresidencia de John Kerry, para trabajar también sobre los mares. Esto, por supuesto, están todos también en la declaratoria de Because the Ocean, pero esta la enfocan un poco más a cuestiones concretas, a las acciones de trabajos de extracción sobre todo de hidrocarburos y de minerales en los mares, y en particular a la limpieza de los mares, a la necesidad de la limpieza de los mares. Ya comentaba el doctor Lassi de esta dificultad enorme de las nanopartículas plásticas, pero hay otra que también es el debris marino, que se llama la basura marina, que es un problema tremendo. Las extensiones alcanzan ya extensiones que tienen muchos países, y sobre todo quisiera llamar la atención sobre que era el anuncio principal de la reunión, que es que si continúan los niveles de contaminación para el 2050, habrá más plástico en nuestros océanos que peces. Esto de verdad no es una noticia alarmista ni ganas de ser amarillistas, es una realidad para la cual además tenemos toda la tecnología posible para controlarla y para hacerlo. Sí que es caro, sí requiere un gran esfuerzo, es cierto, pero la verdad está en el centro de muchas cosas que si no las hacemos, pues ya podremos tener las mejores políticas públicas en cada país, que no va a servir de mucho. Entonces, esto fue un llamado a reducir la contaminación en los océanos, y en esto también podría ser interesante que se analizara en el Senado y en las distintas instancias dos cosas básicamente. Una, el monitoreo de nuestros mares. El monitoreo de nuestros mares es muy pobre, no tiene los suficientes elementos, realmente se le deja una gran responsabilidad a Marina, que tiene además muchas otras tareas, y hay ya los mecanismos tecnológicos para hacerlo bien y para hacerlo mejor, y de hecho México ha firmado compromisos, por ejemplo con el GOOS, el Global Ocean Observing System, en donde teníamos que tener para 2012 ya todo un sistema de monitoreo que no tenemos todavía en la actualidad. Eso es muy importante, pero también está toda la parte que ahora ya es más fácil con sensores remotos, que hay una muy buena posibilidad de hacerlo, pero siempre tenemos que tener la verdad de tierra, como se dice, ¿no? Siempre tenemos que tener también el conocimiento, que aún no lo tenemos tan extenso como debería o como podríamos hacerlo. Y la segunda es la parte de la basura, o todos los residuos que llegan a los mares. Hay países como Francia que ya prohibió la utilización de bolsas de plástico. En Marruecos nos anunciaron en la COP22 que lo prohibieron ya también, sobre todo en todas las ciudades costeras.
Y esto pues da oportunidad de desarrollar muchas otras cosas, de la inventiva, de la creatividad para hacer bolsas, incluso da posibilidades de que las comunidades locales hagan trabajo para sustituir este tipo de materiales, pero sí habría que tomar medidas, por supuesto en tierra primero, para evitar que se generen, o para los residuos, o para reciclarlos cuando existan, y sobre todo para evitar que lleguen al mar. Pero también tenemos que empezar a pensar en medidas que tome nuestro país, tal vez en acuerdos regionales, porque esto es un problema internacional, para hacer un trabajo de limpieza marina, de recoger redes que quedan abandonadas. Las redes abandonadas son un problema grandísimo en los mares, porque se atoran y mueren muchos tortugas, delfines, mamíferos marinos mayores, en fin, es un gran problema, y todas esas cosas se tienen que poder empezar a hacer, por lo menos poco a poco. La que sigue, por favor. La que sigue. Sí. Entonces, bueno, también, y esto ya no es necesario hablar mucho, hablamos del carbono azul, que es una posibilidad de que reconstituyendo, restaurando nuestros ecosistemas costeros, podamos capturar más carbono y metano, y con esto ayudar a los objetivos de mitigación de nuestro país. La que sigue, por favor. Aquí es un poco cuáles las tasas anuales de secuestro de carbono. La que sigue, en comparación con cuáles serían los rangos actuales de valoración en términos del servicio ecosistémico por hectárea, que no tiene realmente, que es mucho más bajo de lo que debería de ser. La que sigue, por favor. Pues solamente mencionar, se lo dejo a Pablo, pero algunos de los impactos que relacionados con del cambio climático con las pesquerías, el cambio en las corrientes marinas, que está muy relacionado con los cambios en los vientos, por ejemplo, es un problema para que se encuentren los peces con su comida. Puede ocasionar problemas también en las urgencias, en los cambios en las urgencias. En fin, hay una gran cantidad de posibles afectaciones. La que sigue, me voy rápido para ya terminar. Y bueno, un poco para decirles que en la Administración Federal estamos haciendo un esfuerzo por integrar, además de esto de CIMARES, hicimos un programa en el que también está Marina, está CONAMP, está CONAVIO, nosotros está Pesca, en donde tenemos, ya tenemos una organización para actuar conjuntamente, porque todos teníamos programas, todos trabajábamos en la costa, pero si de pronto se hace una restauración de manglares en un sitio y no se ha hecho el trabajo de reforestación cuenca arriba, pues el año siguiente ese trabajo ya no sirvió. Entonces lo que estamos haciendo es hacerlo ahora de manera coordinada en espacio y tiempo. La que sigue. Y también el trabajar con medidas de adaptación en distintas comunidades, porque si la gente no se apropia de todos los planes que hagamos, de todo este conocimiento, pues en realidad todo el trabajo no va a llegar a donde debe de estar. Entonces estamos trabajando también mucho con medidas de adaptación. Ya le voy a dejar al Senado un video que tenemos de este trabajo que seguramente les va a gustar. Y pues muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a la doctora Amparo. Yo creo que uno de los puntos álgidos aquí es precisamente la coincidencia en dejar de impactar a las zonas costeras y a los océanos, porque de alguna forma la seguridad alimentaria, y en este caso la pesca, está viéndose afectada desde todos los puntos de vista, empezando desde el ecológico, las tramas tróficas o alimentarias, hasta las pescas y un sector económico que es tan importante. Le pediría por favor al doctor Pablo Arenas que nos hiciera favor de platicarnos el sector pesquero en este tema. Muchas gracias. Buenos días a todos, compañeros en este panel. Es una distinción estar aquí con ustedes, Amparo, Rodolfo, senador Pozos. Muchas gracias por la invitación y por organizar este importante evento. Evelia, colegas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me han pedido a mí que hable sobre pesca responsable y seguridad alimentaria, y trataré de hacerlo, pero no lo garantizo.
me voy a extender un poco más porque el tema que nos ocupa es realmente muy amplio y justamente el título de este evento es integral. Así que trataré de hacer un recuento de la pesca y la seguridad alimentaria, pero conectando con cosas que ya algunos de mis colegas han mencionado. Empezaré por el tamaño literal de este problema. ¿De qué tamaño es México? México mide 5.1 millones de kilómetros cuadrados, lo mencionó el senador en la introducción. De eso, 3.1 millones de kilómetros cuadrados son mar, son nuestra zona económica exclusiva. Es una extensión enorme. Nuestra zona continental tiene un poquito menos de 2 millones de kilómetros cuadrados. El mar es 60% más grande que lo que tenemos en tierra. Y lo que estamos tratando de manejar aquí en este foro es, por sí solo, uno de los 10 países más grandes del mundo, 3.1 millones de kilómetros cuadrados. De eso, la zona costera es solo una fracción. Y es, por razón natural, que es donde vivimos, en lo que más nos hemos fijado. Pero nuestro mar es enorme y no lo conocemos. Básicamente, y lo mencionó Amparo, no hay investigación sobre el mar, aunque ha habido muchos intentos desintegrados, llamaría yo. No conocemos lo que tenemos. Y lo he mencionado en varios foros. Si uno no conoce lo que tiene, si uno no lo puede medir, si uno no puede estimar de qué tamaño y qué hay ahí, es como si no existiera. El mar para México no ha existido. Eso es una verdad clarísima. El mar desde tiempos inmemoriales, y esto es desde antes de la colonia, no ha existido básicamente para México más que de manera anecdótica. Es en este momento, en estas iniciativas, donde tenemos que poner exactamente las piedras para hacer esto. Ha habido muchos esfuerzos, pero la verdad es que no conocemos nuestro mar. Hay que medirlo, hay que estimarlo, hay que ver qué es lo que hay ahí. Segundo tema, la riqueza de nuestros mares mexicanos. Todos hemos escuchado de esto, los 11,000 kilómetros de litoral, todos lo sabemos casi desde la primaria, pero realmente México tiene una riqueza en nuestros mares, es realmente correcto decirlo. Este tema de los 11,000 kilómetros de litoral vino desde la época de Ruiz Cortines, con un programa en los 50s que el gobierno nombró la Marcha al Mar, y era justamente empezar a ver lo que había en el mar, y funcionó bastante bien, pero se nos ha quedado la idea de que tenemos una gran riqueza en nuestros mares, de que los mares son inagotables, de que podemos hacer lo que queremos en los mares, y esto viene desde la época del romanticismo del siglo XIX. A los mares no les vamos a hacer cosquillas, aunque hagamos lo que sea con la revolución industrial, transporte y tirar todo lo que querramos y aprovechemos, el mar lo va a aguantar todo. Bueno, no tengo que decirles que es erróneo, totalmente. Claro que el mar resiente, claro que el mar tiene problemas y claro que ya le hicimos daño desde hace rato y lo seguimos haciendo. Pero es una gran extensión y tiene una gran capacidad de resiliencia también. Somos afortunados porque el mar almacena cosas, las guarda por 1000 años o más, las distribuye y se logra recuperar, entre ellos la vida que tiene adentro, los peces y otras cosas. Otra característica importantísima del mar que se nos escapa porque somos animales de tierra, y lo digo con toda intención, es el volumen en el mar. Estamos acostumbrados a vivir en la tierra y vivir en una superficie de 2 dimensiones. No volamos, aunque sabemos que hay una biosfera arriba de nosotros y ahora lo hacemos en avión, pero se nos escapa la dimensión tercera, que es la de la profundidad. En el mar es extremadamente importante. El mar es un volumen. Mencionó, me parece, Rodolfo, el tema volumétrico en el mar. Es verdaderamente clave. El mar superficial que mencionó Amparo es muy diferente al mar profundo. Y celebro lo que mencionó Rodolfo, y lo celebro porque además tuve el orgullo de participar en esto, de la creación de la reserva, no solo la del Caribe, que es importantísima en términos de biodiversidad, sino de la zona profunda de México. Se anunció en la COP13, del Pacífico, se anunció en la COP13, son 58 millones de hectáreas que están protegidas. Esta superficie o este volumen, que es como el 70% de todo el mar Pacífico mexicano, si lo consideramos en volumen, representa en extensión 14 veces el tamaño de Holanda.
pusimos 14 Holandas protegidas en el Pacífico mexicano. Y es una zona de altísima biodiversidad, y no solo de biodiversidad, es una zona en donde hay yacimientos, en donde hay un montón de cosas que pueden ocurrir. Esa zona ha quedado protegida. A mí me parece un logro extraordinario de la Semarnat haber hecho esto. Pero aparentemente pasa un poco desapercibido, porque el mar es tan grande que todo cabe ahí. En fin, ¿en dónde está realmente la riqueza en términos biológicos? En la costa, ahí es donde está la biodiversidad, en las zonas insulares, las islas, y en el mar profundo, que es donde hay biodiversidad. El resto del mar es bastante pobre, en realidad. Aún el mar Caribe tan vistoso en sus arrecifes, uno se aleja tantito de los arrecifes rocosos o coralinos, y la productividad es casi la de un desierto en términos de productividad de carbono, es bajísima. La mayor parte del mar tiene una productividad muy baja, excepto en las zonas insulares, las que mencioné, las costas y las zonas de mar profundo, en donde hay una gran biodiversidad porque son ambientes aislados. Así que no tenemos una zona marina riquísima en términos de biodiversidad ni de pesca. Más bien la biodiversidad y la pesca se asocian a las plataformas continentales. Ahí es donde está la productividad, y esas están obviamente cerca de la costa. ¿En dónde hay plataformas continentales importantes en México? En el Golfo de California, en la costa occidental de Baja California hasta cierto punto, y en el resto del Pacífico no hay. La plataforma continental es muy delgadita, excepto en zonas de Oaxaca y Chiapas, y ahí es donde hay más productividad. Entonces, la productividad de la costa mexicana, de digamos Nayarit hasta Chiapas, es bastante baja. El 75% de la pesca en México se obtiene del Golfo de California y de la costa occidental de Baja California, 75% en volumen y en valor. Realmente en el resto del Pacífico prácticamente no hay nada, y no es por falta de esfuerzo, hay muchos pescadores y muchas ganas de hacerlo, es porque el ambiente no da, porque la biodiversidad se asocia a las plataformas continentales. La otra área donde se produce y donde hay biodiversidad y donde hay pesca es en Campeche y en Yucatán, en la plataforma en el Golfo de México. Ahí se produce tal vez el 15% de las capturas de México. El resto del país es pobre, es muy pobre en términos de pesca y de biodiversidad. Entonces, yo los invito, ese es un punto de reflexión, a que dejemos esta idea del romanticismo del siglo XIX, de que el mar es inagotable y de que México tiene una riqueza extraordinaria en sus mares en términos de pesca y biodiversidad. No es tal. Nuestra pesca está muy localizada, muy concentrada, sabemos dónde y hay que manejarla muy bien, pero no es inagotable y no vamos a lograr duplicar o triplicar nuestras pesquerías en México. Voy un poco más, a abundar un poco más adelante sobre eso. Pesca responsable. ¿Qué cosa es esto? Pesca responsable quiere decir usar nuestro medio ambiente en términos pesqueros de manera responsable. Y hay toda una serie de estándares internacionales que se generaron hace 20 o 25 años, notablemente el Código de Conducta para la Pesca Responsable. Por cierto, México fue un artífice de ese Código de Conducta. Aquí hay un par de personas que participaron en esto, yo tuve el privilegio también de hacerlo. Y el Código de Conducta es un instrumento muy apropiado y muy bueno, que nos dice que hay que portarnos bien y nos dice cómo, en términos de explotación marina. El asunto es si eso nos ha llevado o nos llevará a la sustentabilidad, que es realmente lo que queremos. Sustentabilidad, que es una palabra que se usa en todos lados y todo el mundo la usamos y cada quien la aprecia de distinta forma. En términos pesqueros tiene, digamos, tres patitas: el banco, la biológica, la social y la económica. Pero básicamente sustentabilidad para mí, y yo dirijo una institución que está inmersa en esto, es simplemente qué tenemos que hacer en este momento, ahora nosotros, para que haya pesca dentro de 20, 30, 50, 100, 500 años. ¿Qué tenemos que hacer? Esa es otra reflexión que yo los invito a hacer. Todos, ustedes, nosotros estamos aquí, el cuerpo legislativo, el ejecutivo, todos tenemos que hacer algo para asegurar eso.
Y en su forma más básica es que dentro de 100 años, o el 2050, que es la fecha fatal que tenemos enfrente, que muchos usamos, tiene que haber dos cosas. Tiene que haber, estoy hablando de pesca, tiene que haber peces en el mar, moluscos, crustáceos, lo que ustedes quieran. Tiene que haber eso en el mar. Y segundo, tiene que haber pescadores que los pesquen, los distribuyan, los pongan en nuestra mesa. ¿Qué tenemos que hacer para que eso ocurra? Muchas cosas. No podemos agotar los recursos ahorita, obviamente. Tenemos que cerrar áreas, tenemos que poner vedas, tenemos que establecer sistemas de pesca que sean sustentables, tenemos que procurar que no haya un esfuerzo desmedido, que haya pescadores que estén en sintonía con el medio ambiente. Tenemos que vigilar que haya productividad, pero tenemos que también velar porque haya conservación. Las dos cosas son parte de la misma ecuación, no pueden estar separadas. Entonces, sustentabilidad es eso. Tenemos que hacer en este momento leyes, reglamentos, acciones, programas que nos aseguren que va a haber peces en el mar. Eso quiere decir mares limpios, pocos pescadores, regulación de esfuerzo, áreas cerradas, y tenemos que asegurar que haya pescadores. Si no hacemos eso, se van a acabar los peces o los pescadores, o las dos, para dentro de 50 años. Junto con este tema de pesca responsable, quiero hacer otra reflexión rápida sobre un tema que ya planteé aquí mismo en el Senado. El senador Rufo nos invitó hace unos meses a un foro sobre pesca. Es el tema de la pesca ilegal. Quiero solo expresar que para mí, gusto y profesionalmente, el uso de las dos palabras pesca e ilegal es totalmente inapropiado, es un contrasentido. La pesca, por definición, y tenemos mecanismos en el gobierno, en todas las áreas del gobierno para hacerlo, es una actividad sustentable. El pescador que sale en su barco, en su lancha, con un permiso, con una red que está autorizada en un área y en una época en la que puede pescar las especies que se le autorizaron, es por definición una actividad sustentable, si vamos a creer en nuestros mecanismos de investigación y de ejecución en el mar. Lo otro, que son gentes que están en lanchas, que están robando pescado, eso es una actividad que no es pesca, esa es totalmente ilegal, igual que muchas otras actividades ilegales en nuestro país. Por definición, entonces, la pesca es legal. La pesca ilegal no existe, lo que existe es ilegalidad. Es como cuando a alguien lo asaltan en un taxi, uno no puede decir los taxistas son asaltantes, es un maleante que se subió a un taxi. Es compra ilegal de productos. Exacto. Eso se llama robo. Se llama robo, se llama corrupción, se llama de muchas maneras. Pero la pesca, pues, es una actividad legal, ese es el punto. Y no es una sutileza ni una cuestión de lenguaje, es una cuestión que también tenemos que poner en la cabeza de nuestros pescadores. El que es pescador pesca, y pesca bajo las reglas establecidas. El que es un delincuente, ese está robando, está haciendo un montón de cosas que no tienen que ver con la pesca. Yo los invito a que reflexionemos un poco en esto y tratemos de no usar el término de atemperarlo pesca ilegal, porque esto introduce una distorsión grande en las actividades. Seguridad alimentaria, le llamaría yo quizá más apropiadamente soberanía alimentaria. Alguien mencionó que no comemos pescado y es la verdad. Somos un país que ha vivido de espalda al mar, excepto en las costas, o cuando vamos de vacaciones a Acapulco, a Veracruz. Todo el mundo pide una copa de un cóctel de camarón, un pescado frito, pero después comemos pescado en Navidad, el bacalao, los que son religiosos ahora en la Semana Santa, y se acabó. Aún a pesar de esto, hemos aumentado nuestro consumo en México. Estamos ya en 12 kilos por habitante por año. Es 12 kilogramos per cápita el consumo en México. Estábamos en alrededor de 10, un poquito menos de 10 hace 2 o 3 años. Estamos comiendo más pescado que nunca. Pescado me refiero a todo, mariscos y de todo tipo de cosas del mar. Pero estamos lejos, aún muy lejos, de la media internacional, que es 16 kilogramos. Estamos todavía a 4 de eso. Y hay algunos casos de éxito muy grandes. Menciono rápidamente uno que todos conocemos, el caso del atún. El atún
Se captura, para los que no lo conozcan, en grandes cardúmenes que viajan en aguas mexicanas asociados con delfines. Y esto ocasionó que muchos delfines murieran desde la década de los 60, 70, principalmente por pesquerías americanas que operaban en nuestro país antes de la zona económica exclusiva y todo esto. Por mucha presión internacional hubo un desarrollo tecnológico que los mismos pescadores de la pesquería de atún originaron. Se le puso un paño con la luz de malla más cerrada a la red y se hizo una maniobra que se llama de retroceso, en donde el barco que captura el cardumen de peces y la manada de delfines se echa en reversa, y esto permite, con ciertas regulaciones, que los delfines escapen por la parte de arriba. Son mamíferos igual que nosotros, respiran oxígeno, y los peces se quedan abajo. Este desarrollo tecnológico permitió que la pesquería de atún subsistiera, capturando prácticamente la misma cantidad y prácticamente con un cero estadístico en la mortalidad de delfines. El resultado de esta maniobra y de todas las negociaciones, estoy hablando de 20 o 25, 30 años de desarrollo, es de manera neta que en cada pueblo de México, en cada tienda de la esquina, aún en las zonas más pobres de nuestro país, como Oaxaca, hay una lata de atún en el anaquel y está a un precio accesible. Es una fuente de proteína que en muchas comunidades, mi padre era de Oaxaca, yo conozco bien Oaxaca, es la única que tienen. Abren una lata de atún o de sardina en ocasiones y entonces pueden comer una proteína. Además, las poblaciones de delfines están en su mayor parte sanas, las poblaciones de atún están muy sanas, la industria mexicana es muy fuerte, es una de las más fuertes del mundo en el tema del atún, y México come más atún que nunca en la vida. Estamos comiendo 140,000 toneladas de atún por año en México. Es el pescado que más comemos, por mucho, proteína barata, muy buena. Entonces hay casos de éxito, sí se puede hacer. Desde mi punto de vista, esta pesquería del atún está en un muy buen nivel, es sustentable y logra exactamente lo que queremos, que haya aprovechamiento de nuestros mares con responsabilidad, con sustentabilidad, y que proporcione ya sea divisas o empleos o directamente proteína para nuestros habitantes. Pero tenemos otros casos distintos. La pesca, sobre todo la pesca artesanal, lo que conocemos como pesca artesanal, que es el uso de las pangas, es un fenómeno que es eminentemente social, mucho más que biológico nada más, o de conservación. Acabamos de tener hace unos días un ejemplo en el Alto Golfo que aún no concluye, en donde estuvimos nuestras dos secretarías. Estamos todavía en un problema muy grande porque hubo violencia incluso en el Alto Golfo de California por el tema de la pesquería de la curvina y la conservación de la vaquita marina. Ahí es donde se aterrizan las políticas, ahí es donde se aterrizan los eventos, y ahí es donde se aterrizan un montón de cosas. Y en este caso se aterrizaron de manera terrible. No hemos resuelto esa situación. La vaquita sigue en declive, a pesar de que tenemos 20 años con un comité internacional para la recuperación de la vaquita, en el que por cierto yo tuve el honor de fundar hace 20 años. Ese comité sirva, aquí está Luis Fuello también, que participó en eso. Y bueno, tenemos comunidades de pescadores enojadas, frustrados porque no pueden salir a pescar o no tienen suficiente dinero, y tenemos una población de vaquita que va hacia abajo. Algo no estamos haciendo bien, algo no hemos hecho bien en 20 años en esa parte de nuestro territorio. Tenemos que examinarlo con cuidado y realmente establecer políticas públicas que nos sirvan para resolver ese tipo de problemas. La pesca es social, comenté, ustedes examinan, que yo lo he hecho, tengo un trabajo que espero publicar pronto, el nivel de bienestar de los municipios costeros en México es muy superior a la media nacional, muy superior. El nivel de pobreza alimentaria, el nivel de educación es mayor, el nivel de tasas de migración hacia Estados Unidos es mucho menor. En los municipios costeros México vive mejor. Aún en los estados pobres como Oaxaca o Chiapas, los municipios costeros tienen un nivel de bienestar mayor.
y eso se debe en buena medida a la alimentación que produce la pesca. Cualquier pescador va a la playa, tira chinchorro, una red, puede cenar. Eso no ocurre en las zonas de montaña de nuestros estados pobres. Termino rápidamente con otro tema que para mí es toral. Necesitamos entonces producir alimentos del mar y asegurar este bienestar para nuestra población, y a nivel mundial no hay excepción, tampoco es lo mismo. La pesca silvestre, llamémosle así, a la extracción del mar, está estabilizada en volumen desde hace muchos años ya en el mundo, en alrededor de 80 millones de toneladas, poco más, y en México también alrededor de 1,5 millones de toneladas. Hace 15 años que no capturamos más que eso, con algunas fluctuaciones. No hay manera de sacarle más al mar. Es momento de decir basta, no se puede, y esa es mi opinión profesional. No podemos duplicar las capturas del mar, ni triplicarlas absolutamente, y tampoco podemos aumentarlas siquiera por 500 o 600 mil toneladas. Estamos en ese límite. Pero hay que producir más alimento. ¿De dónde va a venir eso? Bueno, va a venir de la acuacultura. Y la acuacultura tiene dos partes. Una es la acuacultura en tierra, digamos, la acuacultura de agua dulce, que tiene problemas fuertes porque el agua dulce es un recurso limitado. Y la acuacultura compite con la agricultura, con el uso industrial, con el uso doméstico, y entonces no se va a poder desarrollar de una manera muy grande. Forzosamente, y no es lo que yo digo, sino esto está publicado y colegas lo han dicho, tiene que venir del mar, de la maricultura, de utilizar especies que están en sintonía con el mar para generar proteína, para generar divisas, para generar alimentos. Un ejemplo muy rápido: si para el 2050 decidiera el mundo generar proteína criando borregos, se necesitaría una superficie de tierra del tamaño de Sudamérica para satisfacer esa demanda, y se necesitaría de agua dulce todo el lago Hurón de Estados Unidos, uno de los lagos más grandes del planeta, nada más para satisfacer la demanda en un año de proteína para toda la población mundial. Si fuéramos a satisfacer esta demanda de proteína para el 2050 cultivando mejillones, por poner un ejemplo, se necesitaría para todo el planeta la zona costera de Nueva Zelanda, que es amplia, pero no tiene que ver con todo Sudamérica. Y es natural, los mejillones son animales en sintonía con su medio ambiente, no requieren alimento, uno los deja ahí y capturan lo que trae la corriente, y no requieren agua dulce. Ahí está la fuente de proteína, en la maricultura. Así que otro punto de reflexión: el mar no solo nos da todo lo que aquí ya escuchamos y vamos a escuchar en términos de transporte, de turismo, sino que nos da también alimento, divisas, proteínas. Tenemos que conservarlo para eso y para conservar muchas otras cosas más. Y para generación de proteína no habrá otra manera hacia el 2050 más que la maricultura. Cierro con la investigación. Finalmente dirijo un instituto de investigación, Amparo también lo mencionó claramente. Reitero lo que dije al inicio: si uno no mide lo que tiene, no existe. Ustedes no saben lo que tiene un cajón de ropa en su casa, en 5 años no existe, no sirve para nada, no hay nada ahí. Y es lo mismo que pasa con nuestros mares. La investigación pesquera y acuícola, y este es nuestro moto, digamos, lema en el instituto: la investigación pesquera y acuícola es indispensable para la sustentabilidad de nuestros mares, costas y aguas interiores. Indispensable para la sustentabilidad. Y estos, nuestros mares, costas y aguas interiores, son fuentes de riqueza y de desarrollo para México, de riqueza biológica, de conservación, pero también de desarrollo para nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Pablo Arenas. Rápidamente, la primera conclusión: hace falta más investigación. Para tener más investigación se requieren fondos, más recursos para la investigación marina y costera. La segunda situación: a partir de esto podemos nosotros conocer, podemos proponer, revisar,
normatividades existentes o proponer algunas otras, generar monitoreos y contribuir a los observatorios marinos, y podemos también tener coherencia con la propuesta de los cálculos de costos de oportunidad para actividades extractivas como son la pesca en este caso. Y una tercera conclusión podría ser precisamente el contar con un grupo colegiado que esté pudiendo darle seguimiento a las 3 direcciones que el doctor Lassi nos pidió: normatividad sustentable, revisar el acceso al mar y tener en consideración el diagnóstico de los recursos marinos a través de monitoreo, investigación, etcétera. Muchísimas gracias. Le pediríamos entonces, por favor, al senador Pozos haga entrega de los diplomas a los sí, muchísimas panelistas. gracias. Sin duda lo que aquí se ha comentado es altamente importante. La puntual y al mismo tiempo amplia visión integral del tema que nos ha presentado el doctor Lassi nos habla de cómo tenemos la oportunidad desde la Secretaría, con un experto como él, con un amplísimo currículum, de saber cuál es el problema y también hacia dónde debemos transitar. Desde luego la visión de la doctora María Amparo, que nos ha dejado más a nosotros que no somos expertos que a ustedes, ocupados y preocupados con el tema, y especialmente las acotaciones que nos ha hecho el director del Instituto Nacional de Pesca. Yo sí quisiera dejar aquí 2 cosas. La primera, a partir de las conclusiones, y seguramente la gente que nos está ayudando con este foro tendrá más desarrollada cada una de las conclusiones. Yo quisiera tener más información. Reitero, no será solo un esfuerzo individualizado mío, sino que trataré de hacer un esfuerzo consensuado, no solo en términos de partidos políticos representados en la Cámara de los Senadores, sino también en términos de las comisiones que pueden participar, de tal suerte que podamos tener un producto que sirva de algo, este foro, para que tengamos herramientas para presentar ante el Pleno y desde luego posteriormente, ya siendo minuta, porque estoy seguro que será un buen documento, procesarlo también para que transite bien en la Cámara de los Diputados. Temas como el de la pesca, y aquí se decía con mucha claridad, para mi estado, por ejemplo, y para muchos estados que tienen esta actividad en las pesquerías, sobre todo las ribereñas, como una de las actividades principales, en un litoral de 500 kilómetros como el que tiene Campeche, y que pareciera que los 15,000 o 20,000 pescadores que se dedican a esta actividad como la tarea sustantiva para llevar el recurso a sus familias, estarían como una suerte como de rasurado de las costas, y bien lo dijo don Pablo, no hay manera para seguir tratando de explotar más, y esto genera, no solo en mi estado, sino en otros estados del país, que cada vez más tengan que acudir más lejos los pescadores, arriesgando la vida, generando más costos, y no hemos logrado, ese es algo que siempre he tenido en mente, no hemos logrado culturizar a la gente con el tema de la acuacultura y la maricultura. Hemos hecho grandes esfuerzos, hemos apostado muchísimos millones de pesos y no hemos logrado transformar la vida de la gente. De tal manera que inclusive, por ejemplo, en las zonas de exclusión de pesca, que recientemente, en ocasión de esta
de esta crisis económica que se está viviendo, por ejemplo, en la sonda de Campeche, que ya se han abierto, donde están las plataformas petroleras, no hemos logrado, a lo largo de muchísimos años, transformar la vida de los pescadores que ya no pudieron pescar en estos miles de kilómetros cuadrados, con programas sociales que a través de Petróleos Mexicanos se implementaron y que finalmente fueron casi dineros que se fueron pues, prácticamente a fondo perdido y perdidos, porque las tortillerías, las empresas, los proyectos productivos, sencillamente no los pudimos hacer cambiar o transformar la vida de las familias. Les agradezco muchísimo, es un placer y de verdad es un honor compartir este panel con ustedes. De verdad estamos muy agradecidos en el Senado de la República, en nombre del mismo, del señor presidente del Senado, que efectivamente para la vida legislativa es muy importante la presencia de quien hoy dirige los destinos de la Cámara y quien genera la agenda y quien autoriza en la Gaceta los temas que se tratan. Es muy importante que esté aquí porque eso habla de que efectivamente lo que nosotros planteemos puede tener un buen destino. Raúl, nada más sí. Una más, la doctora Amparo me está recordando aquí el tema también crucial, la contaminación marina, los plásticos. Afectan pesca, afectan todas las nanopartículas, después de que el sol hace su función, particuliza de una manera impresionante todos los plásticos y estos son ingeridos por los primeros que se alimentan son los plancton y de ahí toda la cadena. Y después todo lo que sale de los barcos en el Dumping Convention de Londres, precisamente se trata todo esto y la basura marina y cómo esto podríamos tener algo. Y cómo una frase como la que nos acaba de presentar la doctora, cambia la visión. Yo soy amante del mar, obviamente, viniendo de Campeche, lo disfruto mucho, lo disfruto con mi familia, con mis amigos, navegando en la pesca deportiva, etcétera, etcétera. Y cada vez más nos preocupa ver una botella de plástico ahí flotando en el agua, una bolsa, una botella, etcétera. Pero no habíamos llegado, o sea, no, nuestra mente de ciudadanos comunes y corrientes, sin habernos metido tan a fondo, no habíamos llegado a este tema que nos acaba de decir la doctora. Cómo las nanopartículas pueden llegar a generar una contaminación en el cuerpo del ser humano, porque pues al ingerir el pescado, pues estamos también intoxicando nuestro propio organismo. Ayer presenté una iniciativa muy sencillita, un discurso muy simple, muy llano, sobre lo que debemos hacer desde el gobierno, incluido el legislativo, para seguir concientizando y no dejar de hacerlo nunca sobre el tema de dónde poner la basura, cuál es el lugar que le corresponde a la basura. Alguien me dice, oye, qué simple y qué importante, ¿no? Hay que poner la basura en su lugar, pero sí es tarea del gobierno, es tarea nuestra el que esto suceda y no dejar de concientizar nunca a la población. Qué tristeza y qué coraje da desde venir atrás en un auto y ver que desde un camión urbano se tira con la mayor displicencia del mundo una botella o una bolsa de plástico. Yo a mis hijas les digo, esa es culpa del gobierno. Me dice, ¿por qué, papá? Porque tenemos que hacer todo lo que sea necesario para concientizar y educar a la gente sobre cómo debemos manejar la basura. De verdad, muchísimas gracias por todo. Si me lo permiten, les entrego este reconocimiento con el mejor, pues ahora sí que con el mejor reconocimiento de parte de su servidor y del Senado de la República. Al doctor Lassi, muchísimas gracias, doctor, de verdad muy amable por estar con nosotros. A la doctora María Amparo, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. A don Pablo, doctor, muchas gracias. De verdad, muchas gracias por estar acá. Y a mi casi paisano.